Afrontamos capítulos trascendentales de nuestra historia planetaria, hechos que han marcado indeleblemente el devenir de la última civilización humana en la Tierra, y por desgracia, se encuentran convenientemente oscurecidos y manipulados al extremo. Así que empezamos. Ya en los textos sumerios se detecta, como de manera sibilina, a la humanidad se la adoctrina en el sacrificio y la ofrenda ritual, para conseguir el favor de los dioses. Por ejemplo, en estas tablillas, cuando se narran los tiempos previos al diluvio, se muestra cómo cuando los habitantes de las distintas ciudades sumerias desobedecían a sus respectivos dioses, encontraban repetidamente una solución última. El ofrecerles en masa ofrendas rituales, ablandando así la voluntad de los dioses, logrando de nuevo su favor, y dando fin al rosario de calamidades que se les habían impuesto como castigo. Hay que apuntar, que de las tablillas sumerias, se percibe la sensación de que Enlil no era precisamente un dios muy querido por los habitantes de sus ciudades, ya que aparte de su carácter dictatorial y colérico, no olvidemos que se le describe como a un dios caudillo militar. Además, la gente era consciente de que este era el mayor responsable de la masacre diluviana. A mayores tenía una manía muy propia del Yahvé del Antiguo Testamento, la de no tolerar la adoración a otros dioses, queriendo acapararla toda para sí. Y es que en las propias tablillas se narra cómo dioses como Anu o Istar, no tenían problema alguno en compartir culto en el templo central de una ciudad, cosa que en el caso de Enlil nunca se daba. Se decía también que este dios caudillo militar, tenía predilección por residir en sus palacios de las montañas. Lo mismo ocurre con esta entidad en el Antiguo Testamento, cuando se le define con el término Yahvé Sebaot, que significaría Dios de los ejércitos, además de indicar en varias ocasiones, que el espíritu de Yahvé moraba en las montañas. Esta misma dinámica y adoctrinamiento en el culto ritual sangriento, prosigue en el relato bíblico de Moisés, así como en la época del reino de Israel, aunque con un Yahvé extremadamente violento, mucho más que en la época de los patriarcas. Da la impresión que con el paso de los milenios, esta entidad la venida de Jesús. El pueblo elegido, totalmente adoctrinado para ello como hemos visto, esperaba un Mesías que si bien al principio sería repudiado por los suyos, sobre él se posaría finalmente el espíritu de su Dios Yahvé, y empuñando la espada en una masacre sangrienta de violencia extrema, la batalla del fin de los tiempos, derrotaría a todos los ejércitos de todos los pueblos que algún día osaron agredir a Israel, decapitando solemnemente a sus reyes en la cima del monte de Sión. Esta bacanal de violencia, sería el preludio del fin de los tiempos, y la venida final de la Nueva Jerusalén, que tendría postrados a sus pies a todos los pueblos del mundo. Y en este ambiente mesiánico, de sed de libertad e independencia del pueblo de Israel, nos encontramos, ahora sí recogidas en el canon del Antiguo Testamento, con otras visiones proféticas, en este caso las del profeta Isaías. Restaban todavía más de 500 años para el nacimiento de Jesús, pero lo que aquí se recoge, es una de las profecías más alucinantes de las antiguas escrituras, con respecto a la llegada y sacrificio del ansiado Mesías. Si estáis de pie sentaos, pues os vais a por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, y se saciará. Por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes.